Muy buenas noches. Soy la doctora Rosa Reategui, uróloga de Lima, Perú. Para saludarlos cordialmente a todos los presentes a nombre de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico, a todos los colegas presentes involucrados en las patologías del suelo pélvico, a los fisioterapistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras, a nombre de la asociación. En este webinar, que es el sexto del año que organiza nuestra asociación, en esta oportunidad vamos a tener el tema de vida sexual en las mujeres con disfunciones del suelo pélvico. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de disfrutar de su conocimiento de 3 personas a las cuales presento por orden de aparición. Como presidente y moderador estará el doctor David Barrios, quien es médico sexólogo y psicoterapeuta. El primer ponente es el doctor Daniel García Martínez de México, el doctor Barrios también es de México. El doctor García es urólogo. Él va a tocar el tema de traumas sexuales en mujeres con disfunciones del piso pélvico. Como segunda expositora está presente la fisioterapeuta de Colombia, Ángela María Gómez, quien presentará el tema de rehabilitación funcional pelviperineal en mujeres con disfunción sexual. Presentaré el currículum del doctor David Barrios Martínez, quien es médico sexólogo psicoterapeuta. El doctor es educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral. Es psicoterapeuta gestal desde el año 95 y de enfoque centrado en la persona por el Instituto Humanista Integral. Es presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, coordinador académico de maestría en educación sexual y la especialidad en terapia de pareja del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. El doctor también es autor de numerosos trabajos sexológicos presentados en congresos nacionales e internacionales. Además, también es autor de varios libros y colaborador y coautor de libros con temas médicos, sexológicos y psicoterapeutas. El doctor además tiene reconocimientos por el Instituto Paulista de Sexualidad en Terapia Sexual, por su contribución a la sexología clínica en América Latina. Tiene premios, uno de ellos es el premio en Congreso Internacional de Salud Mental de William Master y Virginia Johnson en el año 2016. En cuanto al doctor Daniel García Sánchez, urólogo, el doctor García también, él es cirujano general y también las especialidades las realizó en la Argentina. Ha tenido pasantías de urodinamia y uroginecología en el Hospital General de August, Carlos Durán de Buenos Aires, Argentina, coordinador del capítulo de Urología y Uroginecología de la Sociedad Mexicana de Urología, socio de la Sociedad Internacional para la Continencia, vocal de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Urología Ginecológica, SINUG, profesor en los cursos pre-congreso y transcongreso del capítulo de Neurourología y Uroginecología de la Sociedad Mexicana de Urología, chairman del Congreso Internacional de ALAP en México el año 2018, tiene numerosas publicaciones y ponencias nacionales e internacionales,
Él ha sido embajador de la Sociedad Internacional para la Continencia en 2018 y 2019. Es un experto también en continencia masculina y en cirugía de esfínter externo, en esa patología. Coordinador de embajadores de ALAB del 2018 y es actualmente director de Urocontinent. En relación a Ángela María Gómez García, nuestra fisioterapeuta de hoy día, ella es fisioterapeuta pelviperineal, es miembro de ALAB, la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, docente adscrita a la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar, docente de Corpo Salud y tiene una certificación internacional en método hipopresivo. Voy a dejar con ustedes al doctor David Barrios, quien en esta oportunidad es presidente y moderador de esta charla. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho la gentilísima presentación de la doctora Rosa Arreategui, coordinadora de este seminario webinar. Agradezco también a la doctora Marta Medina de la Asociación Peruana de Uroginecología y a todas y todos quienes están involucrados en el comité organizador de este evento. Un problema de carácter técnico impide que podamos vernos. Yo ahorita estoy utilizando un teléfono accesorio. Sí, te están viendo, estés ahí. Ah, bien, ya me están viendo, entonces ya está solucionado temporalmente. Y quiero aprovechar para darle las gracias por esta posibilidad de interactuar de manera transdisciplinaria, porque a menudo, o mejor dicho, pocas veces, se logra ver una transdisciplinariedad como la que ahora nos convoca. Un urólogo, una experta, una doctora en en aspectos de fisioterapia y un sexólogo clínico. El tema que nos convoca es particularmente importante y antes de moderar la mesa propiamente dicho, me quiero atribuir la facultad de empezar. Ya saben que a veces los presidentes tienen un pequeñito don de mando, yo lo voy a utilizar nada más para invertir los primeros minutos en esta actividad. Es decir, quisiera yo marcar una línea que me parece de singular relevancia, porque yo escucho a menudo decir o escribir incluso que una repercusión fundamental en el caso de las disfunciones del piso pélvico son la disfunción sexual femenina, punto, cuando realmente debiera decirse las disfunciones eróticas variadas, los diversos síndromes de disfunciones eróticas, como vamos a empezar a documentar en la presentación. Vamos a pasar a la utilización de la pantalla para poder empezar a conversar sobre estos temas. Yo provengo del CISES, el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, que es la institución en la cual laboro y que tengo el orgullo de dirigir, y quisiera conversar con ustedes de manera puntual de un tema básico para poder introducirnos al amplio tema que mis colegas desarrollarán con el expertise que poseen. Muy a menudo, cuando las consultantes, las y los pacientes quieren indagar de los múltiples problemas derivados de las disfunciones del piso pélvico, evidentemente, pues van con preocupación, con angustia, con culpa, con inadecuación. Lo menciono porque a veces circunscribimos al ámbito puramente orgánico la etiología de las disfunciones eróticas en las mujeres con lesiones o con debilidades del piso pélvico, y no es tan sencillo. Quiero ser muy explícito aquí. Para que se produzcan buenas respuestas sexuales, se necesitan 4 factores fundamentales: buenos niveles hormonales, buen aporte de sangre oxigenada a la zona de la pelvis, que haya integridad neurológica y, muy importante, que la persona, en este caso nuestra paciente, esté tranquila. Estos 4 factores se ven absolutamente alterados, todos ellos, en las disfunciones del piso pélvico. Y quiero subrayar que hay una que no necesariamente es orgánica, a la que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis, que también origina disfunciones de la vida erótica en
personas, en mujeres, con lesiones o afecciones del piso pélvico. Estos 4 jinetes son miedo, vergüenza, culpa e inadecuación. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que algunas de los síntomas específicos en la debilidad, lesión, afección del piso pélvico son la incontinencia urinaria y fecal, el prolapso genital, el dolor pélvico y desde luego se derivan muchas disfunciones de la vida erótica. ¿Quién va a estar tranquila con todas estas afecciones, independientemente de que estén indemnes la función hormonal, la vascular periférica y la neurológica? Vamos entonces a apuntar algo que me parece esencial, la exploración básica del erotismo, en la cual, por cierto, en las escuelas y facultades de medicina no siempre se nos adiestra. En el poquito tiempo del que disponemos, vamos a buscar hacer un recordatorio somero de lo que es la respuesta sexual humana. Y para hacer este recordatorio, vamos a visualizar la próxima imagen, que tiene que ver con la curva sextafásica de la respuesta sexual, pero antes hay que comentar que la respuesta es global, es total, y tiene que ver con la involucración de múltiples aspectos de orden fisiológico y emocional que involucran una triada esencial para poder vivir y para poder disfrutar: el deseo, la excitación y el orgasmo. En tal sentido, la participación plena del organismo, toda la economía orgánica que incluye los sistemas nerviosos central y periférico, así como el autónomo, diversos neurotransmisores y hormonas están involucrados en este hecho. La curva sextafásica en la respuesta sexual nos muestra estas 6 fases, que a saber son el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y el período refractario. El deseo entendido como la ansiedad placentera por erotizarse, el apetito sexual, las ganas locas de vincular los cuerpos, las emociones. Es eminentemente subjetivo y no hay modo alguno de medirlo objetivamente. Pero quien experimenta deseo sabe que lo está experimentando. Ustedes pueden ver en línea azul la curva masculina y en línea rosa la curva femenina. Sigue la fase de excitación, que en el caso de la línea rosa, en las mujeres, está representada por la lubricación vaginal como signo cardinal, y en el caso de los hombres se representa por la erección peniana. Luego sigue la meseta, donde aparentemente se acuesta, aparentemente cesa la excitación, pero no es así. Más bien ya no va increciendo, pero se consolida, se aplana, como un prolegómeno, como un acto preparatorio del organismo para la siguiente fase en la que tenemos el orgasmo, la O de orgasmo. Ustedes pueden ver en pantalla que es representado con 2 jivas el orgasmo femenino y con una sola jiva el orgasmo masculino, habida cuenta de que es más fácil que se dé la potencialidad multiorgásmica que en los varones. No quiere decir que sea imposible en los hombres, pero como que nos cuesta un poquito más de trabajo, incluyendo a colombianos, peruanos y mexicanos. Tenemos algo muy importante en la respuesta orgásmica, que es, por un lado, la sensación subjetiva de placer y por otro, las contracciones mioclónicas con un carácter involuntario. Las dos cosas, los dos elementos, contracciones mioclónicas involuntarias, tanto del músculo liso como del músculo estriado, y la sensación subjetiva de placer, son los elementos fundamentales orgásmicos. Luego sigue RS, que es la resolución. El organismo todo vuelve a su estado basal, como estaba antes de desencadenarse esta curva, y finalmente marcado con las letras RT, la refractación o período refractario, un lapso de no respuesta. Por intenso o variado que esté el estímulo erótico, no somos capaces de responder a él. Sabemos que es eminentemente emocional en las mujeres, mientras que en los hombres, desde luego, tiene una connotación orgánica dada por la expulsión de fracciones de prostaglandinas en el líquido seminal. Volviendo a las mujeres, que es el tema central de hoy, muchas mujeres carecen de este periodo porque no necesitan ese reposo emocional, sino están prestas de inmediato para un nuevo encuentro.
Hay quien dice, y dice bien, como en el modelo Quantum, que está preconizado por David Snack, que el deseo permanece durante toda la curva de la respuesta sexual y que al hablar de un ciclo de unicidad y de continuidad absoluta, es decir, primero deseo, excitación, meseta, orgasmo, etcétera, no es tan real, porque al permear el deseo toda la curva de principio a fin, no solamente nos permite arrancar a la curva de la respuesta sexual, sino incluso permanecer con un deseo muy rico, muy gratificante, incluso después del orgasmo y después del periodo refractario. Es importante en la curva de la respuesta sexual, y esto quiero recomendarlo particularmente a las médicas y médicos que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, que a la hora de estudiar la respuesta sexual no solamente hay que atender los aspectos estrictamente orgánicos, sino sobre todo los aspectos emocionales del principio del placer. Porque es el erotismo, con la triada que ya mencioné, deseo, excitación, orgasmo y todos los fenómenos emocionales que le acompañan, lo que mueve al mundo y lo que mueve, por ejemplo, el motivo de lo que estamos platicando en este momento, cuando se afecta el erotismo, por ejemplo, en las disfunciones del piso pélvico. Consideré interesante el clarificar la clasificación moderna, sexológica, humanista, de las disfunciones de la vida erótica, para que no sigamos incurriendo en el error de hablar de un genérico, de decir, bueno, es la disfunción sexual femenina, punto. No, vamos a revisarlas de manera somera para que tengamos este antecedente que nos sirva de marco conceptual. Las disfunciones eróticas, y son eróticas pues se refieren al deseo, la excitación y el orgasmo, son síndromes persistentes que afectan de modo negativo cualquier fase de la curva de la respuesta sexual, más de una o todas ellas. Es importante señalar en cuanto a su clasificación que pueden ser, en cuanto a su presentación, de dos índoles, primarias y secundarias. Primarias son aquellas que están presentes desde el propio inicio de la vida erótica de la persona, y las secundarias son las que se presentan luego de un periodo de funcionamiento adecuado. En cuanto a sus causas, hoy hablamos de predominios, porque no hay causas puras, no hay las que son puramente físicas o las que son puramente emocionales o las que son puramente socioculturales, no, hay predominios. En la más orgánica de las disfunciones hay componentes psicoafectivos, como es el caso de las afecciones del piso pélvico, donde miedo, culpa, vergüenza, inadecuación acompañan a la lesión orgánica. En lo orgánico predomina lo fisiológico, en lo psicológico predominan los aspectos de ansiedad y de rasgos de personalidad. En los socioculturales es el aprendizaje asociado a la cultura general. La ausencia de educación sexual formal, por ejemplo, es un factor muy importante en nuestro medio latinoamericano. Y son mixtas cuando hay justamente una suerte de cóctel híbrido de todos estos elementos. Serán las disfunciones selectivas cuando se presentan con algunas personas sí y con algunas personas no. Imaginemos, por ejemplo, una mujer que es anorgásmica con su marido, pero, por ejemplo, con el carnicero de la esquina es multiorgásmica. Con alguien sí y con alguien no. Y serán situacionales cuando hay factores emergentes, incluso ambientales o casuales, los que influyen. Por ejemplo, hay mujeres que son orgásmicas en el cuarto de baño o en la cocina, pero no así en la recámara conyugal. En cuanto a la fase de la curva de la respuesta sexual en la que presentan, tenemos las que se presentan en la fase de deseo. Puede ser deseo hipoactivo, es decir, reducen las ganas, o puede ser inhibido, desaparece por completo el apetito sexual. Puede haber una aversión o fobia sexual, no solamente no hay deseo, sino francamente conductas contestatarias o de franco pánico ante la posibilidad de tener contacto sexual. Muchas consultantes con disfunciones del piso pélvico desarrollan aversión y o fobia sexual. La disritmia es una disfunción que se presenta en la pareja. Toma en cuenta la diada en pareja. Ella no quiere, él lo anhela. Ella desea de cuando en cuando no tenga molestias por su afección pélvica, él quisiera tenerlo con mucha mayor frecuencia, ese contacto sexual tan anhelado. Y he marcado con un asterisco lo que la literatura anglosajona nos indica sobre el deseo sexual persistente, que en realidad deberá llamarse excitación periférica persistente,
y que tiene que ver con algunas secuelas cicatrizales posquirúrgicas que impiden el adecuado drenaje, permítaseme el término, del líquido sanguíneo que se ha congestionado en la pelvis y que lejos de ser placentero le origina muchas molestias a las mujeres, pero insisto, debe de llamarse excitación sexual persistente. Estas afecciones, todas ellas, pueden ser propias de alteraciones en el piso pélvico. En la fase de excitación tenemos la disminución de la lubricación vaginal, que no necesariamente tiene que ver con hipoestrogenismo, sino que puede ser simple y sencillamente por una inhibición central o por un deficiente arte amatorio, una práctica erótica pésima de parte de la compañera sexual de la mujer que es aquejada por esta disfunción. En el varón, la disfunción que más nos preocupa es la disfunción eréctil, de la que no voy a hablar ahorita porque estamos privilegiando las disfunciones femeninas. Hay una hipoexcitación central, es decir, el cerebro no responde a los estímulos, aunque periféricamente respondamos con la vulva, y la hiperexcitación central, que casi siempre tiene que ver con asuntos que afectan el encéfalo o las capas que le envuelven. Entramos ahora a una fase que se caracteriza por muchas disfunciones, pero yo quiero destacar una sola, la fase de meseta. Voy ahorita a omitir los comentarios sobre las disfunciones masculinas en función del tiempo y simplemente voy a mencionar una disfunción femenina que también se presenta en algunas mujeres con afecciones en el piso pélvico, que se llama preorgasmia y que de ninguna manera hay que confundir con la anorgasmia. En la preorgasmia hay la sensación inminente de placer, como que se acerca el placer. Ahí viene, se acerca y no acaba de llegar, produciendo una enorme frustración a la mujer y a su pareja. Su pareja, por cierto, puede ser un hombre, en el caso de que sea heterosexual nuestra consultante o paciente, o una mujer, en el caso de que sea una mujer lesbiana. Esta sensación del ya merito, de que ahí viene pero no acaba de llegar o llega muy deteriorado, es lo que caracteriza a la preorgasmia y lo que la diferencia claramente de la otra gran disfunción que conocemos como anorgasmia. Aquí, la lámina que se presenta en este slide, pueden ver un ejemplo típico de una pareja heteroerótica o heterosexual, en la cual rápidamente este hombre penetra, eyacula velozmente con regular o nulo placer, mientras su pareja apenas empezaba a levantar de manera pues un tanto pobre, limitadísima, su excitación. Era de Latinoamérica, por cierto. En la fase de orgasmo tenemos la disfunción caracterizada por la ausencia de orgasmo, que puede suprimir tanto la sensación subjetiva de placer como las contracciones mioclónicas, o por lo menos la sensación subjetiva de placer, haciendo que el encuentro erótico destinado a ser sumamente placentero realmente sea algo deplorable. Y el orgasmo rápido, un orgasmo que se presenta tan apresuradamente que, como decimos en México, ni a melón no sabe, es decir, absolutamente insípido y por ende frustrante. Llamamos universales a las disfunciones de la vida erótica que se presentan independientemente de la fase de la curva de la respuesta sexual en la que se presenten. Y así tenemos a la dispareunia, ampliamente conocida por nosotras, por nosotros, quienes estamos en el campo sexológico, urológico y ginecológico, el dolor alrededor de la relación coital, y que además no es privativo solo de las mujeres, aunque hoy nos importan más por el tema que estamos tocando. Tenemos el síndrome de vaginismo, caracterizado por una contracción sostenida, casi tetánica, del tercio externo de la vagina, que impide o dificulta enormemente la penetración. Y finalmente tenemos el anismo, que es el equivalente en el caso del orificio anal, donde los orificios interno y externo del ano se contraen de modo involuntario, dificultando la penetración, que no sería privativa de un sexo en particular ni de una orientación erótico-afectiva en especial, porque tanto mujeres heterosexuales como hombres gay, como mujeres lesbianas, como hombres heterosexuales gustan, algunos de ellos, de la caricia anal, pero que ante esta contingencia pues es imposible de disfrutar, es imposible de gozarlo. Mensaje positivo, porque van a decir, este sexólogo mexicano nos trae puras noticias adversas. No es así. Como nos dice la gran sabia Mafalda, las disfunciones eróticas son problemas con solución. No basta con el tratamiento médico o médico-quirúrgico o rehabilitatorio. Muy a menudo nuestras consultantes, nuestras pacientes con
alteraciones negativas en el piso pélvico, tendrán que tener una terapia sexual con un profesional idóneo. Esto que voy a mostrar me lo enseñó el doctor Daniel García. Él me platicó que en esta época pandémica de problemas coronavíricos, cuando nos quitamos el cubrebocas y nos da un aergasmo, experimentamos un placer intenso de aire que se siente en la cara solo cuando te quitas el cubrebocas. Aquí pongo mis datos para que los tengan quienes quieran ponerse en contacto con nosotras y nosotros. Mi correo electrónico, un canal de televisión por YouTube, mis datos del Facebook y de esa manera podemos estar comunicados. Muchas gracias por su atención a esta intervención inicial. Buenas noches. El doctor Daniel García, quien ya ven en pantalla, es un honor compartir este panel con el doctor. Y qué gusto de verte, querido Daniel. Ya previamente ha sido presentado tu tema, pero lo quiero enfatizar. El doctor Daniel García, una eminencia en el campo de la urología en México y en otros lugares del mundo, abordará la temática de trastornos sexuales en mujeres con disfunciones del piso o suelo pélvico. Gracias, Daniel. Adelante. Muchas gracias, doctor David Barrios. He aprendido que pues hay muchas cosas que tenemos que todavía que seguir adelante, seguir escarbando, y que la parte de la sexualidad femenina es un tema demasiado profundo como para llamarlo, como tú dices, un solo tema. Yo quisiera agradecer a la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Piso Pélvico por la invitación, especialmente a la doctora Rosangélica Reategui y también a la doctora Marta Medina. Pues Martita, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Con la doctora Marta Medina hemos compartido algunos congresos, algunas actividades, y no quisiera pasar desapercibido felicitarla por su aniversario de boda, que a pesar de que hoy es su aniversario de boda, yo creo que ya está poniendo el vino allá a enfriar para que terminando de esto va a celebrar. Bien, estoy contento de participar con la doctora Ángela Gómez, que va a estar después de mí, y quien vamos a aprender muchísimo. La vida sexual en mujeres con disfunción de piso pélvico. ¿Cuál es el órgano más sexual que hay? Obviamente es la mente, más en el varón que en la mujer, pero en la mujer también hay ese inicio donde empieza a hacer todos los cambios. Tenemos que ver que hay un deseo, una excitación, una lubricación, un orgasmo, satisfacción, y tenemos que ver que no haya dolor, pero también se evalúa durante la parte de la vida sexual. Últimamente le están poniendo a todos los cuestionarios la angustia personal. Y hablando de cuestionarios, ¿qué datos nos deben dar para poder empezar a trabajar con ellos? Es identificar y diagnosticar individuos con una disfunción particular, evaluar la gravedad de la disfunción, medir la mejora o satisfacción con tratamiento, examinar el impacto de la disfunción de la calidad de vida. En esto tenemos que ver que haya satisfacción de la relación, que haya buen estado de ánimo, confianza sexual y por último estudiar el impacto de la disfunción en la pareja y su calidad de vida. Pero a pesar que tenemos estos datos, tendríamos que decir que no sustituyen a la entrevista médica. Estos datos tienen que ser importantes para que podamos hacer, pero estar con nuestros pacientes sin necesidad de poder hablar con ellos. No existe. Hacer esto pues realmente es para tener algo pues bastante organizado y universal, pero la entrevista médica debe ser lo más importante.
Estos cuestionarios está el PISC de la Yuga, o los otros le llaman IPSC, y que tiene en teoría 20 preguntas. Y hay una versión corta de 12 preguntas que también está para nosotros para poder hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Y el índice de la función sexual femenina, donde hay 19 preguntas catalogadas en los 6 ítems que habíamos puesto como deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Todo esto lo puedes encontrar en la web y van a ver que son preguntas muy sencillas donde uno puede manejar. ¿Cuáles son las quejas sexuales femeninas más frecuentes? El bajo deseo, la libido, la sequedad vaginal y la dispareunia. Estas son las que vemos normalmente, pero ¿qué es lo que vemos con pacientes que tienen problemas de la disfunción de piso pélvico? Por ellas tenemos que valorar la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte vascular, la parte neuronal y sobre todo también la parte hormonal. Uno de los elementos, una de las actividades femeninas que hace que tengan disfunciones de piso pélvico es un parto no bien hecho, una distocia, una sobredistensión de las paredes vaginales y en algún momento pudieran desarrollar una lesión del nervio pudendo. Actualmente tenemos dos cosas más, la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria pues es un problema en la parte coital y esta no ha sido estudiada tan a fondo porque si es cuando inicia el coito, si es durante el coito, si es después del coito, si es con el orgasmo o, por así decirlo en la forma folclórica, si hay esa micción al terminar al tener el orgasmo que algunas mujeres también pueden tener. Se ha dicho que la incidencia coital en las mujeres oscila entre el 10 y el 27%. El tono del piso pélvico es muy importante y eso nos lo va a manejar bien la doctora Ángela Gómez. Se ha tratado de entender esto que les decía, cómo clasificar esta incontinencia coital. Hablan de que si hay fugas urinarias en penetración, podría ser incontinencia por esfuerzo, y si hay fugas urinarias durante el orgasmo, puede ser una hiperactividad del detrusor, siendo una incontinencia de urgencia o actualmente llamada detrusor húmedo. Difícil tema que en algún momento me gustaría que hubieran más opiniones y poder tener un consenso de poder manejar solamente este ítem. Actualmente, pues tenemos la época de las mallas, en donde pues no son tan inocuas. Tenemos que evaluar la inervación. ¿Por qué? Porque esta malla, por ejemplo, pasa cerca del dorsal del clítoris y a veces tiene esa cercanía de poder hacer alguna lesión. También el hilo hipogástrico, cuando ponemos nuestras agujas en el TOT, podríamos tener alguna lesión. La parte de vascularización, especialmente en la arteria pudenda, nos puede dar hipoperfusión de algunos lugares, haciendo que disminuya o tengamos algún dolor posterior, y el 20% tiene dispareunia en la reparación anterior. Se hizo un estudio de algunos métodos para poder hacer esta cirugía antiincontinencia y encontramos acá el transobturador, el retropúbico, el Bursch y los mini sling o los sling faciales. De estos se hizo el PISC 12, donde se evaluó la función sexual y qué cambio hubo después de la cirugía, a los 12 meses y a los 24 meses. El que tuvo mayor puntaje fue los mini slings, me llama la atención. Le siguen
el transobturador, posteriormente el burch, y el retropúbico es el que tiene aparentemente menos lesiones sobre la función sexual femenina. En la colposuspensión o la sacrocolpopepsia, pues no se encontraron impactos negativos, es decir, no hay ningún cambio aparentemente en la vida sexual. Tenemos también, pues, el prolapso del compartimiento posterior, que ya sea con incontinencia o sin incontinencia, y tenían problemas los pacientes antes de la cirugía de una obstrucción mecánica o la vergüenza de tener una incontinencia. Estas, después de una cirugía, mejoran la disfunción sexual, pero con la técnica de aplicación de la fascia media o reparación sitio específica. Y las que aumentaron la dispareunia es la que la reparación implicó hacer una aplicación del elevador. Las técnicas son muy importantes para poder evaluar a estas pacientes y ayudarles para que sigan con su vida sexual. Los grandes prolapsos se dice que mejora la vida sexual después de hacer una cirugía de grandes prolapsos, pero también hay un 20% más de dispareunia. Es decir, la literatura hasta hoy no se está poniendo de acuerdo. La evaluación posoperatoria es muy importante hacerlo. Obvio, primero, dice que hay 3 evaluaciones. Primero, hay que hacer una evaluación preoperatoria. Después, al año, donde se presentan la mayoría de las disfunciones sexuales, y a los 2 años donde vamos a encontrar realmente ya algo más estable. La vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es uno de los grandes síndromes que tenemos en el mundo. 16% de los pacientes en el mundo tienen. Yo siempre hago alegoría que es más o menos una República Mexicana, que tenemos 125 millones de personas en el mundo que tienen vejiga hiperactiva, pero de ellos también hay una subclasificación, que es la vejiga hiperactiva húmeda, que es la cual tiene la incontinencia. De estos, agarramos y el 25% de estos pacientes tienen vejiga hiperactiva húmeda, y a pesar de ser uno de los síndromes más estudiados desde el 2002 para acá, ya con algo ya categorizado, pues no tenemos tantos datos. Darle tratamiento a los pacientes nos ha mejorado mucho, pero nos quedan un 20% que no logramos manejar con medicación. Lo que me llama la atención, que es algunos antimuscarínicos, como nos hacen sequedad de las glándulas salivales, yo tengo pacientes femeninas que han venido o han dejado su tratamiento por sequedad vaginal. Los pesarios. Los pesarios me llama la atención los estudios que vi, pero no hay mucho que hablen. Dicen que aumenta el deseo, la lubricación y la satisfacción sexual, teniendo los pesarios in situ al momento de tener la relación. Yo, si veo uno como este último que está aquí como si fuera un conito, difícilmente creo que pudieran tener algún problema, algún deseo sexual. Sin embargo, el orgasmo se mantiene igual. Hablemos algo por el síndrome pélvico doloroso. La definición, pues podemos hablar de algo anatómico que es un poquito difícil de definir, ya que va desde lo que es el diafragma hasta las rodillas. Y tiene que tener 6 elementos para poder decir que sea real. Y esto estamos hablando de algo funcional, una duración mayor de 6 meses, no haber resuelto en tratamientos previos, sin relación con daño tisular, impotencia funcional, signos vegetativos de depresión y una dinámica alterada. Esta es la parte clínica que tenemos que manejar. Miren nada más todo lo que tenemos en el piso pélvico para estudiar. Quejas gastrointestinales, disfunción del piso pélvico, alergias, dolor vulvar, para ver solamente la parte ginecológica.
Los síndromes son urológicos, ginecológicos, gastrointestinales y musculoesqueléticos. Y en el síndrome en el síndrome del dolor urológico, síntomas del dolor urológico, vamos a hablar síndrome del dolor de la vejiga. Todo esto tiene un ciclo vicioso. Se va a constipación, cistitis intersticial, vaginitis, infección, trauma, y cada vez va empeorando los síntomas y siempre hay una sensación de vaciado incompleto, dolor pélvico, un flujo urinario pobre y dolor en la espalda baja. Si queremos definirla, el síndrome doloroso de vejiga o de vejiga dolorosa, necesitamos tener 6 meses de dolor en ese lugar del hipocondrio para poder decir que tenemos ahí una presión, malestar relacionado con la vejiga urinaria. Tiene que estar acompañado de síntomas urinarios como urgencia y frecuencia, y enfermedades confundibles deben ser excluidas, es decir, siempre va a ser un término de exclusión. Hay diferentes definiciones, pero todas hablan de que tiene que tener 6 meses de duración, tiene que tener dolor o una sensación desagradable, tiene que tener síntomas urinarios. Y bueno, una de las formas como podemos diagnosticar el síndrome de vejiga dolorosa y en algunos otros casos cistitis intersticial, el grado 1, el grado 0 es una mucosa normal, el grado 1 petequias en por lo menos 2 cuadrantes, grado 2 gran hemorragia submucosa, grado 3 hemorragia difusa global de la mucosa y grado 4 interrupción de la mucosa con o sin sangrado, edema. ¿Cómo vamos a abordar estos pacientes? Porque tienen síntomas complejos, múltiples mecanismos etiológicos, diversas trayectorias de proyección y lo que actualmente se habla de fenotipos. Tenemos que hacer una terapia multimodal, individualizada, como que si fuera el copo de nieve que cae. Yo siempre he dicho que la medicina debe de ser como un sastre, todo hecho a medida. Las medidas conservadoras generales está la educación y el consejo, ejercicios que no sean de impacto, disminuir el estrés y la ansiedad, es muy fácil esto, por supuesto, evitar actividades que empeoren o inicien el dolor y evitar comidas o bebidas que empeoren los síntomas. El tratamiento multimodal es el tratamiento U-Point. ¿Y qué es U-Point? Es donde nosotros vamos a ver este problema desde los ángulos que tenemos. Son 7 ángulos que tenemos que manejar: el urinario, el psicosocial, el órgano específico, el infeccioso, el neurológico, sistémico y el del dolor, sin olvidar o dejar atrás el sexual. ¿Y qué otro problema tenemos en la disfunción sexual del piso pélvico? Los problemas neurológicos, ya sean los congénitos, como el mielomeningocele, o los traumáticos, que nos van a llegar con sus múltiples cambios y variedades. Esto ha sido un vistazo así superficial para poder darle esta fase de múltiples síndromes a las disfunciones sexuales por disfunción del piso pélvico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel García, por su excelente presentación. Y a continuación prosigue la doctora Ángela María Gómez con rehabilitación funcional pélvico-perineal. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Le escuchamos con toda atención. Bueno, muchas gracias, doctor. Después de semejante antesala, realmente me queda simplemente como dar un pantallazo de lo que se está haciendo actualmente desde la fisioterapia a nivel de suelo pélvico. Entonces es muy, muy importante. Vamos a tener claridad aquí un poco acerca de lo que vamos a ver, y es que definitivamente la sexualidad en las mujeres es algo que ha venido cambiando con los años. Y las mujeres también, algo que no se mencionó mucho, es el tema de, vamos cambiando genitalmente la estructura anatómica
fisiológica y la sexualidad nunca va a ser igual en una mujer de 20, 30 años en una edad adulta, 50, 60 años. Hemos perdido realmente también esa identidad como mujeres, entonces también se involucran toda la parte médico-quirúrgica, de resección de labios, blanqueamiento genital, toda la parte de tensado vaginal, porque las mujeres se sienten amplias después de dar a luz, y es ahí claramente donde esta modernidad nos ha llevado a que como fisioterapeutas tengamos un campo desconocido en el cual podemos abordar no solamente desde una patología, sino desde una necesidad de las pacientes. Todas, absolutamente todas las mujeres somos diferentes, pero desafortunadamente nuestro esquema y el de los hombres, sobre todo latinos, es que terminan comparando mucho a la parte de las vulvas femeninas, como la parte estética, lo que ven desde la parte de la pornografía, todo lo que pueden ver desde otra parte totalmente diferente, y eso hace que cambie un poco el concepto de lo que la mujer quiere hoy en el día a día. Entonces, en el 2003, tras un consenso internacional, se establecen dos categorías. Vamos a hablar aquí, yo hoy no voy a enfatizar mucho la charla en temas de dolor ni incontinencia, sino principalmente en dolor vulvar y todo lo que tiene que ver con dolor pélvico crónico. Entonces, el dolor vulvar tiene una causa no reconocible, y también está la vulvodynia, que es un dolor sin ninguna relación o causa aparente. En el 2015 se dan como algunos matices en la definición, y esto puede ser que cause un dolor vulvar y una serie de factores potenciales asociados a vulvodynia. A la final, muchas de estas patologías, que aunque pareciesen ser la misma etiología, terminan cambiando con sus síntomas, y a veces a los médicos les cuesta mucho identificarlas. Como son difíciles de identificar porque pueden generarse por compresiones del nervio pudendo, pues muchas pacientes definitivamente no logran hacer un tratamiento de rehabilitación adecuado, y sobre todo con la especialista adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando rehabilitamos todas las disfunciones sexuales, no queremos fortalecer, salvo, como ya dijeron los doctores, hablamos de una incontinencia, hablamos de una debilidad muscular, algún tipo de prolapso. Aquí queremos es relajar, evitar ese dolor, ese impacto que está generando dolor al momento del acto sexual. Según la guía para el dolor pélvico crónico, como fisioterapeutas debemos tener un enfoque multidisciplinario. El paciente no debe tratarse como un paciente aislado, sino hace parte de un engranaje, y estamos hablando desde la fisioterapia, desde medicina del dolor, psicología, sexología. O sea, realmente un paciente y un tratamiento es exitoso cuando trabajamos de la mano con un equipo de profesionales que saben que debemos involucrar a las parejas en este tipo de tratamientos. Es algo muy importante que también les quiero decir, y es que cuando van a fisioterapia, el paciente o la paciente no debe asistir sola. En lo ideal es que asistan con la pareja con la que están teniendo una relación estable, porque ellos son los que van a ser parte y empuje para que ese tratamiento de rehabilitación tenga un éxito. Entonces, las fisioterapeutas somos las únicas profesionales que tenemos la capacidad para realizar el tipo de intervención. ¿Por qué? Claramente porque nos hemos especializado en el tema. En el mercado cada vez hay otro tipo de profesional de la salud que dicen, no, yo lo hago, venga, yo lo rehabilito, yo le hago un biofeedback, yo le hago una terapia, pero no están capacitados, y de esto va a depender realmente el éxito del tratamiento, el enfoque que el fisioterapeuta le puede dar a este tipo de pacientes. Doctora Ángela, disculpe, le saluda Julio del PLM. Hay un detalle con su PPT que no está avanzando. ¿Le puede dar un clic encima? A ver si sigue, porque seguimos en la primera. No, no te lo puedo creer. A ver. Dele un clic encima, doctora, y avance, por favor. ¿Ya? A ver, avance una. Está avanzando. No, le voy a dar el rol nuevamente, doctora, porque no, se quedó en la primera. Un minuto, por favor. Ok, gracias. Ahí le aparece el mensaje, doctor.
Listo, ahora sí aparece la diapositiva. Ahora sí está avanzando, doctor. Obviamente las vulvodinias, los dolores vulvares, el trabajo multidisciplinario en equipo, el éxito del tratamiento por parte de fisioterapia. Y bueno, ya estando aquí, es muy importante que las mujeres nos conozcamos. Especialmente en Colombia, las mujeres cuando van a consulta dicen, allá abajo tengo algo. No son específicas en su terminología. Incluso muchas mujeres todavía que tienen el concepto de que por donde nace un bebé orina. No hay una delimitación de las zonas. A la mujer no le gusta observarse, no le gusta conocer su tipo de fluidos. Entonces también eso limita mucho a que si la mujer no se conozca, también sea mucho más fácil presentar disfunciones de suelo pélvico y lesiones que se puedan presentar durante todo el trayecto de la vida. ¿Por qué? Porque las mujeres que se conocen y están empoderadas de su sexualidad tienen mayor capacidad para identificar cuál puede ser el problema que se está presentando en estadios tempranos o incluso en la edad adulta. Entonces, es muy importante que las pacientes se conozcan, se miren, se hagan el autoexamen también para mirar cómo está la anatomía durante toda la edad adulta. Para mí siempre ha sido importante que las niñas desde pequeñas se conozcan, y lo otro que es muy importante es que la mujer debe darle el nombre a cada parte del cuerpo. Entonces terminamos como diciéndole el chuchito, la empanadita, la cosita pequeña, eso allá, y no le damos realmente los nombres por los que deben de ser llamados. Entonces, por ejemplo, todavía se confunde mucho la vagina con la vulva. Entonces, no es que me duele la vagina, entonces va uno a mirar, no es en el externo aquí de la vulva, es en el introito de la vagina, en el clítoris, les da mucha vergüenza. Entonces, un llamado también en la charla de hoy es que como pacientes, como mamás, como mujeres, le enseñemos a otras mujeres a hacerse un autoexamen y a conocerse en toda su parte anatómica. Entonces, la guía de vulvodinia, que no voy a entrar en mucho detalle, dice que definitivamente hay que hacer un examen muy detallado, y dependiendo de esto, pues vamos a mirar qué debemos hacer, qué pasos vamos a continuar. Y realmente dentro de todo el medicamento y dentro de todo el tratamiento conservador, una de las principales líneas de manejo, que no es la única, es el biofeedback. Esto realmente es muy importante porque eso va a generar que la paciente pueda identificar qué tan contraídos están sus músculos o qué tan relajados están, y así poder llevar a una mejor respuesta de la parte muscular. La evaluación física debe ser esencial en todas las pacientes, no solo para descartar otras enfermedades, sino también para confirmar el diagnóstico que ya estaba previamente. El examen por fisioterapia debe incluir postura, espalda, abdomen, pelvis, la inspección de órganos genitales externos, internos, y debe también tener mucho cuidado con las pacientes que si refieren dolor a la penetración, que definitivamente un espéculo no les entra, que sienten que están muy estrechas, pues evitar hacer la palpación el primer día para que esa musculatura no termine generando un mayor aumento del tono muscular al sentirse expuesto a una penetración digital. Creo que a veces cuando hacemos un buen abordaje por cuestionario tendremos las herramientas suficientes para entender que un paciente pueda estar presentando una dispareunia o un vaginismo. Entonces ya cuando podemos hacer un abordaje interno, pues vamos a valorar toda la parte de musculatura, la parte de las paredes, si hay prolapso, si no hay prolapso, si hay hipertonía muscular o hiperactividad, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a mirar la capacidad de percibir obviamente toda la parte estructural, si hay inestabilidad o no, cómo está la parte emocional también de la paciente. Muchas de ellas son pacientes que están frustradas porque no tienen una sexualidad plena, porque han venido con dolor, con sangrados permanentes, y hay que también tener en cuenta, por ejemplo, las posturas, cuál es la que más molesta, cuál es la que más incomoda, hace cuánto. O sea, hacer como una indagación de su antecedente sexual va a ser muy importante y nos va a dar las herramientas para, con base en ello, trabajar los objetivos que queremos lograr en estas pacientes. Entonces hacemos toda la parte de evaluación de anamnesis, los antecedentes médico-quirúrgicos, cirugías previas que ha tenido, revisión por sistemas y especialmente el dolor.
el dolor, vamos como a concentrarnos en varios detalles porque esto va a ser lo que nos dé una luz al final del túnel. Miramos las características demográficas. Es muy importante evaluar todo esto porque a la final la parte emocional nos juega una muy mala pasada si no mejora durante todo el tratamiento. Características del dolor. Cómo comenzó el dolor, en qué momento, si había algo abrupto que interrumpió su vida, que generó ese aumento de dolor, un abuso sexual, un trauma violento, el fallecimiento de alguien, los antecedentes médicos, el entorno social varía muchísimo y el estatus funcional. Muchos pacientes dicen, yo ya no puedo estar sentada en mi trabajo todo el día, me ha tocado pedir muchas incapacidades porque el dolor se ha vuelto insoportable. Entonces también cómo evaluamos y cómo podemos hacer ese abordaje incluso en la parte laboral de las pacientes. Hacemos una escala de calidad de vida, que aunque esta está muy diseñada para incontinencia urinaria, es muy importante y se usa. Si fueras a pasar el resto de tu vida con la condición con la que estás ahora, ¿cómo te sentirías acerca de esto? O sea, ¿cómo afecta tu calidad de vida? ¿Cómo te ves proyectada? O si definitivamente esto está alterando tu calidad de vida y necesitas hacer un cambio radical. Hacemos la evaluación de escala de dolor, que aunque es algo muy gráfico, los pacientes cuando tienen un dolor muy fuerte, siempre lo van a describir como en estado 10, como un dolor insoportable y tiene como muy pocos espacios de disminución de dolor. Hay que mirar el dolor desde dónde se está originando, si es a nivel neuropático, nociceptivo, qué puede estar afectando las estructuras alternas que nos ayudan también al dolor. Generalmente esos pacientes que tienen dolor optan por posturas que son bastante limitantes, generando retracciones en la fascia y valoramos el dolor en su hipersensibilidad visceral, problemas sexuales, hipersensibilidad muscular. Entonces hacemos toda la parte de trigger point para poder evaluar esos puntos gatillo que se están generando, que son unos puntos especiales que las fisioterapeutas empezamos a detectar al momento de evaluar. También podemos mirar anomalías funcionales, como les estaba contando acerca de la postura, la percepción del dolor, una disestesia severa y obviamente con alteraciones pues conductuales. Es importantísimo evaluar la postura porque los pacientes, como les estaba diciendo, tienen retracciones posturales y eso va a generar una alteración también de la estructura pélvica, como imbalances musculares, la marcha, que van a hacer que se pueda aumentar el dolor. Hacemos la palpación e incluso cuando hacemos palpación también podemos hacer algo de manejo de liberación miofacial intracavitaria, dependiendo de la localidad, pues donde está ubicada toda la parte del pubo coccigio, el pubo rectalis, el iliococcigio, todo nos va a dar realmente como puntos de gatillo para mirar dónde están más concentrados y si con la presión sostenida esos puntos pueden llegar a mejorar. Entonces aquí son unas gráficas bastante gráficas, valga la redundancia, que nos va a ayudar como a identificar cuáles son los puntos que pueden estar más alterados y que pueden generar mayor dolor. Como les dije, la conciencia perineal es muy importante, el balance de la pelvis, saber si la paciente tiene relajación o no de sus músculos del suelo pélvico, toda la parte de esferodinamia para movilización y retracción de la pelvis en anteversión, retroversión. Se trabajan ejercicios progresivos que van a ser de gran ayuda para las pacientes. Las movilizaciones también van a ser súper importantes. Y obviamente hablamos de la game terapia. Vamos a hablar de la game terapia también, que va a ser muy efectiva en estos pacientes, donde se va a realizar un tacto digital y va a ayudar muchísimo, porque eso nos va a contribuir a que la paciente tenga un movimiento mucho más armonioso y no tan estático. Nos hemos venido dando cuenta que las pacientes a la final y que los seres que estamos en hiperestación Adelante, doctora. les pido un poquito después de ya estoy ahora. Y como les decía, la game terapia termina siendo un ejercicio excedente de todas las movilizaciones de la pelvis, porque a la final los seres humanos no estamos en decúbito supino como hacemos la mayoría de rehabilitación. Tenemos que trabajar toda la parte excedente en actividades que involucren la movilidad de la pelvis.
Son estudios realmente que han evidenciado bastante mejoría de los movimientos de la pelvis, de la relajación de la musculatura, y eso va a ser parte del éxito de nuestro tratamiento. Y aquí nos enfocamos en algo muy importante, que es el sistema miofacial, que es la fascia, que es un sistema dinámico que está en todo el cuerpo, que está conformado por un sistema nervioso, un hueso, una víscera y un músculo. Cuando logramos sincronizar todo ese sistema miofacial dentro de una liberación, dentro de un tratamiento, vamos a tener un éxito aún más contundente al momento de liberar lo que es la musculatura intravaginal. Entonces, para dolor pélvico crónico es una excelente herramienta porque se activan los puntos gatillos. Se pueden activar desde una digitopresión, desde un sostener la musculatura liberada, hacer movimientos de la fascia profunda, y eso va a generar, incluso puede ser una visión global. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener dolor incluso que se ha generado o que se ha extendido hacia nivel visceral, y poderlo detectar desde la parte de afuera. Hacer estiramientos del nervio pudendo va a ayudar también muchísimo, y dependiendo de donde se encuentre el punto gatillo, pues va a generar cuál puede ser la lesión y hacia dónde más debo yo enfocar el tratamiento de la rehabilitación. Entonces, estos pacientes que están con dolor en la pelvis, que están generando esos vaginismos, esas dispareunias, terminan teniendo limitaciones y restricciones de la pelvis. Es por ello que necesitamos que la pelvis sea una pelvis libre, con un movimiento armonioso, y que el paciente también aprenda a entender que el dolor es algo que debe empezar a neuromodular y a controlar a nivel de su corteza cerebral. El biofeedback es muy importante. Como les decía, es una herramienta, es una técnica de retroalimentación. No importa el biofeedback que uses, lo importante es que la paciente pueda tener una retroalimentación visual de cómo está su musculatura, si está logrando una contracción sostenida por unos 10, un 20, un 50%, no trabajando a musculatura a contracción máxima, sino submáxima, para lograr identificar la relajación de sus músculos después de que se contraiga. Trabajar toda la parte de fatigabilidad muscular es muy importante. Y otra de las herramientas que usamos mucho para pacientes con disfunciones del suelo pélvico a nivel de relaciones de la vagina son los dilatadores. Estos van a generar herramientas muy importantes, no son tan sencillos de conseguir, pero es importante que sean dilatadores, que sean en silicona. ¿Para qué? Para que la paciente no sienta dolor. Y el trabajo de los dilatadores va a ser, como su nombre lo indica, dilatar la vagina, preparar a la vagina, porque la vagina empieza a contraerse, como les digo a mis pacientes. Si yo tengo una relación sexual dolorosa, por más de que yo intente, mi corteza no va a empezar a generar que mi vagina se lubrique, y al no lubricarse va a haber mayor resequedad, y si el pene va a entrar haciendo fricción sobre las paredes de la vagina, va a ser mucho más doloroso, y la paciente y la musculatura automáticamente se va a contraer de manera involuntaria, impidiendo pues la entrada del pene. Entonces, los dilatadores terminan generando una dilatación progresiva, terapéutica, con ayuda de su pareja, para que puedan llegar a lo más parecido en tamaño a un pene, que sería este que vemos aquí de color casi que blanquito, para poder trabajar esa dilatación de esa vagina que está tan estrecha, para que pueda irse alargando a un canal vaginal normal. Los vibradores también hacen parte de la rehabilitación. Estos vibradores son especializados porque no tienen unas vibraciones muy fuertes, y este tiene una cabeza que hace una angulación especial para que la paciente pueda trabajar ella misma sus puntos de gatillo en casa. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con la paciente todos los días, no está indicado una fisioterapia diaria, sino máximo 2 a 3 veces por semana, porque también si yo manipulo mucho el tejido, puedo exacerbar el dolor y puede ser contraproducente. Puedo trabajar con diferentes cabezales, los puntos gatillos y la liberación miofacial, también desde la parte externa e intracavitaria, con este tipo de vibradores. Hacemos toda la parte de MP5, que es generalmente una técnica especializada en control postural, en imbalances musculares, y es que la paciente se va a colocar de pie en esta pequeña balsa de madera, generando inestabilidades musculares, activando la contracción y relajación muscular involuntaria, porque solamente el hecho de yo hacer un ajuste postural va a hacer que mi musculatura del suelo pélvico pueda activarse o relajarse ante los cambios de inestabilidad corporal.
Entonces, en las pacientes que tienen vulvodynia, dispareunia, dolor pélvico crónico, prolapso de órganos, debilidad muscular o una incontinencia severa, no están indicadas las bolas perineales. Son muy famosas y todas las mujeres las quieren usar, pero hay que indicarlas, hay que hacer una evaluación previa. ¿Por qué? Porque la bola perineal va a aumentarme el tono. Y si la paciente que tiene un vaginismo tiene aumentado el tono, pues no voy a hacer un efecto contrario, voy a aumentar más el tono. Entonces están totalmente contraindicadas. Evitar mucho la ropa ajustada para que también exista una buena circulación. Un entrenamiento para mejorar la presión intraabdominal. Evitar a toda costa la relación sexual a la fuerza. Yo le digo mucho a mis pacientes que, por ejemplo, mientras están en tratamiento, suspendan la actividad sexual por un tiempo, que exploren su sexualidad desde otras áreas, como las caricias, los besos, una masturbación externa, una ducha con su pareja, para que su sistema cortical genere relajación y la musculatura también se lubrique de una forma adecuada y la paciente no esté predispuesta a tener un dolor en la relación. Y también evitar mucho estar en una misma posición. También súper contraindicado los ejercicios de Kegel, no hay que estar, además eso ya está, el término está bastante atrasado. Hablamos ahora de entrenamiento muscular, o entrenamiento de la fuerza muscular de la musculatura del suelo pélvico. Este entrenamiento consiste en, como su nombre lo dice, entrenar progresivamente el músculo a diferentes porcentajes de contracción, pero en este caso, cuando hay patología dolorosa, se contraindican porque lo que va a hacer la contracción es aumentar realmente la tonificación y aumentar el dolor y posiblemente también que la circulación disminuya. Entonces, no se indican los ejercicios de Kegel durante este proceso de rehabilitación. Y fíjense que a pesar de todo está uno buscando información y esta página, que es bastante confiable porque las pacientes es lo otro, como no consultan, buscan mucha información en la página web y miren lo que dice aquí. ¿Qué tratamientos hay para la vulvodynia? Hay varios y entre eso dice fisioterapia para fortalecer los músculos del suelo pélvico, cuando acabamos de hablar que realmente están contraindicados. Es importante que las pacientes se informen con sus médicos y sobre todo que los médicos conozcan, los ginecólogos y urólogos, que hay un tratamiento para esto y que la sepan derivar a una fisioterapeuta que sea entrenada y especialista en el tema. Entonces también es muy importante tener todo lo que puede generar alteraciones del suelo pélvico, como la edad, los partos, el tipo de vida, la genética, toda la parte de alteraciones biomecánicas como debilidad muscular, avulsiones por embarazos que hayan sido instrumentados, lesiones del tejido conectivo también por enfermedades neuromotora inferior, algunas pérdidas de la conectividad del tejido, por ejemplo, cuando están las cloacas vaginales o las fístulas rectovaginales, toda la parte de lesión muscular, ligamento, fascia. Y obviamente pues con fisioterapia, con un tratamiento conservador adecuado y con cirugía si se necesita, van a ser pues mucho mejor este tema. Y bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana por haberme permitido este espacio, por haber compartido con los doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela María Gómez, por su presentación. Han empezado a llegar algunas preguntas destinadas al panel de especialistas, pero antes de que las recopilemos y que empecemos a resolverlas, a mí me gustaría, en función de lo que hemos venido platicando en los últimos minutos, hacerle una pregunta a mi compañera y compañero de panel vinculada con la multidisciplinariedad. Hemos coincidido en que los tratamientos individualizados e integrales es lo indicado. Pero, ¿qué tan funcional en la vida práctica, en la vida concreta realmente es el hecho de que, por ejemplo, una médica fisioterapeuta y rehabilitadora, un urólogo, uno de cuyas expertise sea disfunciones del piso pélvico, y una terapeuta o un sexólogo clínico coparticipen en la resolución de estos problemas? Quiero fundamentar la pregunta porque he notado que el acento de mis colegas ha estado en síndrome doloroso, por un lado, y en hipolubricación, por otro. Pero las otras disfunciones de la vida erótica, como inhibición del deseo, o preorgasmia o anorgasmia, no han sido particularmente tocadas, lo cual me habla de la necesidad que ya enfatizaba el doctor Daniel García, de empezar a interactuar más entre profesionales
poder hacer común los conocimientos y las habilidades en este terreno, quizá profundizar las anamnesis para incluir más a fondo la esfera sexual y con ello tener terapias integrales y efectivamente individualizadas. La pregunta que les dirijo a mis colegas es la siguiente. ¿Qué tan real se produce en la vida de todos los días la interactuación entre profesionales para una resolución multidisciplinaria de estas disfunciones de piso pélvico? El doctor Daniel García, primero. No, le estaba dejando el lugar a Ángela. Y son dos países diferentes, así que va a estar interesante. Uno es Colombia y otro es México. Muy bien. Pues entonces, literalmente es muy difícil. Sí, doctor David, es muy difícil tener una multidisciplinariedad como la hemos planteado, pero al final es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Lograr tener una red de contactos para que sea mucho más específico y sobre todo poder derivar al paciente para que sea mucho más completo. Entonces, a medida que vas trabajando, vas conociendo a los médicos y vas generando esa red de apoyo. No es fácil por los sistemas de salud claramente que el paciente pueda asistir a todo. Incluso también es mejor particular y tiene un alto costo. Pero sí es importante que, por ejemplo, para mí, tengan como base un sexólogo, un médico sexólogo que los puedas estar viendo. Generalmente estos pacientes son derivados por ginecología, urología. Procuro tener contacto con ellos porque para mí es importante ver la evolución de la paciente o del paciente y así darle como una mayor integridad. Claramente eso no va a ser el TOPSA porque uno tuviera una clínica con todos los juguetes adentro. Pero bueno, terminamos trabajando en pro de que eso llegue a ser así algún día. Tengo la misma visión de Ángela. La verdad es de que sería interesante hacer realmente una clínica donde pudiéramos juntos y en armonía y no a través de notitas o muchas veces en esa fase de la armonía poder evaluar a la paciente en una sola ocasión, estando varios. Imagínate una paciente que yo la exploro con dolor pélvico y que le toco el punto de dolor, se lo mando a Ángela y Ángela la vuelve a explorar y le vuelve a dar el dolor, ya le causamos un doble dolor. Y si podemos hacer que encontrar que en ese momento una historia en un momento dado de problemas de posiblemente abuso sexual o alguna otra cosa de trastornos, pues ya vamos enfocando hacia dónde y qué podemos trabajar. El problema es que no hay hasta hoy muchas cosas multidisciplinarias, hemos peleado a hacerlo y hay grupos que dicen, bueno, si lo hace fulano, lo hago yo. O compro un equipo, como habíamos hablado la vez pasada, Ángela, compro un equipo y se lo pongo y le pongo las características de computadora. ¿Y para qué lo mando si con el equipo lo puedo sacar? Son visiones diferentes. No es una visión la que yo tengo única y la sexualidad no puede ser vista de una sola vez. Es correcto lo que tú dices, David. Nosotros nos vamos más a la parte orgánica y por eso lo trabajamos de esa manera. Tú vas más a la parte erótica, que de alguna manera, pues de corazón, yo no sé si hay elementos para evaluarla, estando hablando de una cosa objetiva, porque no tengo un equipo para decir hay mucho deseo o poco deseo. Es prácticamente la interrelación que se lleva con el paciente para poder manejarla. Y no sé si va a haber algún momento dado donde vamos a poder medir el deseo, ¿no? Gracias, querido Daniel García. Sí hay instrumentos para medir lo subjetivo, incluso, como es la libido. Sin embargo, lo que quiero subrayar ahorita es la idea de la utopía concreta. Es decir, se nos ha dicho desde la literatura que hay cosas que ensoñamos, que vemos para un futuro promisorio y que tarda algún tiempo en que se produzcan. Uno de ellos es el viaje a la luna, por ejemplo. Desde Julius Verne ya era una utopía concreta y fue realizable hasta el año de 1969. Lo mismo puedo decir de la integración dinámica, la transdisciplinariedad entre la urología, la sexología clínica y la rehabilitación, por ejemplo. Hoy por hoy lo vemos como una utopía concreta, pero aspiro a que pronto sea una realidad tangible. Esperemos que la pandemia nos lo permita. Esperemos que la pandemia nos lo permita. Tenemos un par de preguntas dirigidas, en este caso, a la doctora. No sé si ya las has contestado por el chat,
grupal, Ángela? Sí, Ya sí, las sí contesté. contesté, pero pues si quieres de pronto para que las personas escuchen, es que me preguntan que Magnífico. cuánto es lo mínimo. Sí, Dime, doctor. adelante, adelante, doctora. Solo te pediría concreción y pocas palabras para dar oportunidad a que surjan otras preguntas. Adelante, doctor. Pregunta del tiempo mínimo para terapia. Realmente no es un tiempo mínimo. Lo básico aquí son 10 sesiones para iniciar. Claramente el paciente es reevaluado y así mismo se van planteando las sesiones. Yo no tengo nunca un número específico porque no me gusta encasillar a los pacientes con un número de sesiones, sino ir evaluando la mejoría del paciente y así haciendo un destete progresivo del tratamiento. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta que se me dirige a mí relativa a, dice lo siguiente: ¿qué significado tiene que un varón huya, se escape pues de las relaciones sexuales con su esposa, debido a que la esposa olía el mismo perfume de la mamá? No había satisfacción sexual y él le ponía muchas excusas. Estamos en presencia del síndrome de Elvis Presley, en el cual recordarán que el famosísimo rey del rock and roll tiene una vida sexual muy activa, pero cuando se casa con Priscila, y Priscila tiene una hija, la hija de Elvis y Priscila, entonces Elvis empieza a evadir los encuentros sexuales con su esposa porque la figura de mamá es absolutamente intocable desde la esfera sexual. Como si de pronto de ser virgen se trasladara a ser Madonna, y en la vida subjetiva de Elvis Presley no podía tener relaciones sexuales con Priscila porque era como una mamá, y más concretamente como su propia mamá, sobre todo si el cerebro olfatorio, el rinencéfalo, pues, le remitía aquel aroma tan conocido, el de mamá. Fíjense cómo los elementos subjetivos, esto que en efecto no son fáciles de medir, influyen mucho en la libido de una persona. Simplemente Elvis, que era campeón de las relaciones sexuales múltiples, se abstenía de tener encuentros sexuales con su esposa porque le evocaba emocional y olorosamente a su mamá. Muchas gracias por la pregunta. Esperemos que surja otra pregunta. Mientras esto acontece, yo le preguntaría a la doctora, a nuestra colega Ángela María, ¿cuál es la prescripción y concretamente la manera de efectuar los ejercicios de Kegel, los viejos ejercicios de Kegel que ahora tienen nuevos nombres? Hago la pregunta porque parece que la aplicación uroginecológica de los ejercicios suele ser diferente a la que hacemos en terapia sexual. Adelante, Ángela. Bueno, no escucho a Ángela. No sé, Daniel, doctor, si quisieras dar respuesta a esta pregunta. Son casi similares por la parte sexual. Lo que estamos buscando es una contracción del piso pélvico. El problema de los ejercicios de Kegel es que, pues, hay que ver qué tono necesita y en qué posición. Y es ahí donde cambia todo. Por eso ahora se están haciendo más ejercicios dinámicos en el momento que se necesita. Y por otro lado, los ejercicios de Kegel, cuando yo empecé a ver todo esto, empezaba a ver qué movían: la cara, el abdomen, las piernas, pero jamás hacían el ejercicio de Kegel en la parte perineal. Hace unos días atrás hablaron sobre alguna parte fisiológica de la parte perineal, y el primer punto es la propiocepción. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender dónde está para poder manejarlo. Entonces, ahí es donde empieza en la propiocepción a buscarse. En urología tenía un maestro que decía que la mujer, y voy a decirlo con todo respeto, que ordeñaba a su marido, nunca iba a perder orina. Es decir, esa contracción vaginal que es dada por los músculos del piso pélvico que le da la fuerza, y esa fuerza la iba también a tratar de mejorar su parte de continencia. Gracias, doctor García. En lo que se incorpora la doctora a nuestra conversación, yo quisiera comentarle al público, colegas médicas y médicos que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, que en sexología clínica, en terapia sexual, algo que nos ha funcionado muy bien y sobre todo ha beneficiado a las pacientes, a las consultantes en el terreno del placer, es combinar los clásicos ejercicios pubococcígeos o de Kegel
con la respiración torácico-abdominal. Parece ser que inspirar profundo, retener algunos segundos y exhalar ampliamente con la boca abierta propicia sensaciones articulares que, además del fortalecimiento inherente del piso pélvico, también puede favorecer sensaciones muy particulares. ¿Cómo lo sabemos? En la anamnesis, en la exploración básica del erotismo y en la historia clínica sexual, de tal manera que a las uroginecólogas, urólogos y otros profesionales que siguen la transmisión les paso ese tip. Si aprenden junto con sus consultantes a inducir respiración tóraco-abdominal en combinación con los ejercicios pélvicos, pues van a tener maravillas. No me pregunten cómo, porque esto es como un famoso producto comercial en México que se llama Alka-Seltzer. Todo el mundo sabe que sí alivia, pero nadie sabe cómo. Más bien hay que abrevar de la literatura oriental y vamos a encontrar cosas interesantes, pero que sirve y ayuda, ayuda. Oye, David, ¿y eso lo está dando para las damas y para los caballeros también sirve? También sirve, sí. Fíjate que encontramos una correlación muy estrecha con las sensaciones premonitorias del orgasmo. Recordemos que los hombres con eyaculación precoz pierden el aura. Cuando sienten que ahí viene, ya llegó. Y entonces, como decimos en México y otros países, se vienen pronto, rápidamente se eyacula, sin la sensación subjetiva de placer. Los ejercicios de Kegel bien inducidos en terapia sexual para varones, hoy nos salimos ahorita un poquito del tema, pero es muy pertinente, lo que hacen es tener más claramente el aura, es decir, el aviso premonitorio del orgasmo, el cual les permite meter freno, poner freno, y con ello no solamente retardar la eyaculación, sino durante la meseta tener experiencias eróticas mucho más ricas, mucho más placenteras. No tienen una eyaculación como el famoso síndrome del bolero de los panchos, sin placer, pero con ansiedad, angustia y desesperación. Entonces sí ayuda, doctor, sí ayuda. Después los practicamos juntos. No, perdón. Oye, David, ¿y por qué no, mientras entra Ángela, invitamos a la doctora Marta Medina y a la doctora Rosario que estén con nosotros? Estupendo, a mí me parecería espléndido. Es una buena manera de festejar aniversarios de boda también. Adelante. ¿También? Adelante, doctoras, por favor. Bueno, parece ser que hay un leve retraso en su incorporación, pero de cualquier manera me da la impresión de que la convergencia que estamos teniendo en este webinar, en este seminario sobre disfunciones del piso pélvico y con ello los trastornos en el área sexual, debieran incluir también una reflexión, un crear conciencia de que la multidisciplinaridad es importante, pero más importante es la atención integral a nuestras pacientes o consultantes, dado que a veces tenemos victorias pírricas. Solucionamos una cosa o solucionamos la otra, pero la solución integral muchas veces no se produce. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que si centramos en el dolor al coito y en la hipolubricación, estamos teniendo una suerte de sesgo hacia la complacencia del varón heterosexual. Pero hay ocasiones en las cuales la anorgasmia, ciertas formas de inhibición del deseo, preorgasmia y otros síndromes nos pasan de largo, nos pasan desapercibidos y no son reportados por muchas mujeres simplemente porque no se les pregunta. También hay que tomar en cuenta a las mujeres lesbianas, a las mujeres que no tienen una pareja heteroerótica y que su vinculación amorosa y sexual es con otra mujer, en la cual puede pasar también desapercibida la caricia de penetración simplemente porque puede no existir, y desde luego ver su estimulación con lubricación vaginal por otras vías diferentes al coito tradicional. Ya está la doctora Medina, qué gusto me da que ya esté incorporada. Es una invitación que nos ha hecho muy generosamente el doctor Daniel García para que te incorpores, doctor, y participes de esta charla que espero sea de utilidad para el público médico que nos hace el favor de seguirnos. Así es. Gracias, amigos. Gracias por aceptar esta invitación a este webinar. En realidad, este tema es un tema como un tabú para muchos de los médicos porque generalmente estamos enfrascados en la parte de la clínica, cualquiera que sea la parte clínica, sea ginecológica, urológica o
gastrointestinal, la paciente no menciona su problema de disfunción sexual, ¿no? Entonces hay que ser más incisivos. Yo pregunté a ustedes en la práctica clínica, utilizan un cuestionario para evaluar satisfacción sexual, ¿no? Pienso que esa podría ser tal vez algo que nos permite identificar qué pacientes tienen problemas antes de ingresar a la consulta. Yo pensaría, doctora Marta, qué bueno que estás acá, que no basta con un cuestionario o un formulario seco, rígido. En general, creo que es algo que podría contribuir a la cerrazón de nuestras consultantes, porque si bien hay pacientes que se inhiben de hablar de su propia sexualidad, también hay médicas y médicos que se abstienen de preguntar, ¿acaso porque no han revisado su propia sexualidad suficientemente? Hay un factor de inhibición mutua o recíproca. Y yo invitaría a las médicas y médicos que nos siguen a que se echen un clavado en su propia sexualidad y sobre todo que desarrollen gentileza, empatía, atención plena, mucho respeto y se animen a preguntar sobre la vida sexual. El cuestionario, el formulario puede ser útil, pero es meramente complementario. Lo que abre el canal de comunicación es la actitud del médico o médica. Hay médicos y médicos que se sonrojan, que tartamudean cuando van a preguntar algo del área sexual o que simplemente se abstienen de hacerlo y así no llegamos a ningún lugar. Es una invitación muy respetuosa a nuestras colegas médicas y médicos de diferentes especialidades a que se acerquen al contacto con su propia sexualidad, a que se revisen, a que derroten miedos y tabúes y adelante. Esto es mucho más importante que cualquier técnica, pero claro, la técnica nunca está por demás. Los cuestionarios y la anamnesis rigurosa también son muy importantes. Cuando se logra ese vínculo afectivo y empático del profesional de la salud con las pacientes, surge la magia y empiezan a hablar de muchísimas cosas, incluso inéditas, que a nadie más se habían atrevido a responderles, que jamás habían planteado en ningún ámbito. Entonces creo que el vínculo de confianza, de empatía, de comunicación, de gentileza, de no ser tan rígidos, de ser incluso un poco juguetones con mucho respeto. Por ejemplo, el doctor Daniel García es un gran humorista, es un gran médico que mete la parte humana siempre en sus consultas. No es alguien rígido, tieso, que se ponga a hablar guardando distancia emocional con sus pacientes. Lo sé de cierto porque yo lo he remitido a algunos pacientes, algunas pacientes. Yo creo que esa es una actitud que se entrena continuamente. Hay que rescatar lo humano, sobre todo. Doctor, una recomendación para los médicos que nos están escuchando, ¿cómo poder romper, digamos, esa especie que todavía sigue siendo un poco sigue siendo un tabú, ¿no? para muchos médicos, el preguntarle a la paciente sobre su aspecto sexual, su sexualidad? Es un tabú todavía. ¿Cómo empezar? ¿Qué tips tienes para poder hacer entrar a la gente joven en este tipo de relación con la paciente? Porque muchos no preguntan. Un alto porcentaje de ginecólogos, urólogos, no preguntamos. Sí. Los pacientes. Sí, no sé si quieras, doctor Daniel García, o quieres que yo empiece y nosotras le sigamos después. Bueno, pues lo digo muy brevemente. Yo creo que hay que ir desde más atrás. En las escuelas y facultades de medicina, el tema de la sexualidad humana, una de dos, o es inexistente o se presenta como una materia de relleno, por así decirlo, totalmente subsidiaria y secundaria. Y entonces no se nos entrena de manera pertinaz desde los ciclos básicos de las facultades y escuelas de medicina en desproveernos de los mitos, de los tabúes y de los estereotipos. Los médicos luego somos excelentes técnicos, las médicas somos excelentes técnicas, pero no nos atrevemos a tocar el tema de la sexualidad en buena medida porque no lo conocemos. Entonces, estudiar el vasto campo de la sexualidad, que incluye el sexo, el género,
las relaciones afectivas, la reproductividad y el erotismo es sumamente importante. Y por otro lado, desproveernos de nuestros propios mitos y tabúes. Como dije, hay que derrotar nuestros propios miedos. Una vez que lo hacemos, podemos fluir. Las médicas y médicos que trabajan su propia sexualidad, que se atienden si es que hay algún problema que resolver, son muy buenos clínicos que con toda la formación médica tienen un instrumento formidable para hacerlo. Curiosamente, los sexólogos y las sexólogas más destacadas han sido médicas y médicos, y no psicólogas ni comunicadores ni antropólogos. Pensemos en William Masser y Virginia Johnson, pensemos en Helen Kaplan, pensemos en John Bancroft, pensemos en Paco Delfín, pensemos incluso en el tal David Barrios, en muchas otras personas. Somos médicos, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es irnos a nuestra propia sexualidad, estudiarla formalmente y derrotar nuestros prejuicios. Yo no voy a decir que toda médica o médico que estudie sexología ya está más allá del bien y del mal, pero estamos trabajando en ello. Y la barrera que a veces se pone entre las pacientes y los profesionales se ve absolutamente derruida cuando trabajamos nuestra propia sexualidad. Hay algo que es interesante en esto. Es la realidad, no sabemos sexualidad. Por ejemplo, si a mí me llega una paciente y le pregunto, ¿y cómo está usted con sus placeres? Me dice, no tengo, ok, ¿qué le doy para la anorgasmia? ¿Qué le doy? ¿O es anorgasmia? ¿O tiene problema de la pareja? ¿O qué le doy? Ya me metí en un problema donde yo no sé qué voy a hacer, y creo que una de las finalidades ahí, para no ser todólogo, es la suerte que yo tengo acá en México. Si yo no sé, aquí tengo a David Barrios, y tengo a Paco Delfín al lado también, que es un buen amigo. Entonces, podemos ya llevarlos hacia un punto si vemos que no hay nada orgánico, y ya va a una forma complementaria de trabajar. Posiblemente sería una de las formas, la multidisciplinariedad que estaba planteando David al principio. Sí, indiscutiblemente. Quiero agregar algo a lo que dice el doctor Daniel García con mucha precisión y mucha justeza. Me parece que la incorporación de las materias de sexualidad en las carreras de medicina, la existencia formal de posgrados en sexología clínica y terapia sexual, y el trabajo individual con la propia sexualidad para derrotar nuestras insuficiencias por miedo, culpa, vergüenza o inadecuación, es el paso que hay que dar. Eso es por un lado. Y por otra parte, creo que es muy importante introducir también una materia, una asignatura en nuestras formaciones clínicas, tanto de licenciatura como de posgrado, en cuestiones de equidad de género. A mí me parece urgente, porque de pronto no diferenciamos las problemáticas psicoafectivas, y además a veces también las orgánicas, de ellas y ellos. Es decir, de pronto centramos o sesgamos en aspectos puramente formales de organicidad todo aquello que puede ser muy diferenciado de acuerdo al género. Yo mencionaba minutos atrás, a la hora de mi breve presentación, que se requieren 4 condiciones fundamentales para una buena respuesta sexual, que a saber son, desde luego, el buen nivel hormonal, el aporte de sangre a la zona de la pelvis, el que esté indemne la red neurológica, sobre todo los nervios periféricos, y el cuarto factor, estar tranquilas, estar tranquilos. Muchas veces una situación de inequidad de género, muchas veces una situación de maltrato por parte de la pareja, pueden incidir en las disfunciones de la vida erótica, y aunque resolvamos desde el punto de vista estrictamente clínico la problemática, subsisten estos otros problemas que pueden eternizar una disfunción. Por eso creo que es importante lo que hemos subrayado, lo que subrayó la doctora Ángela María, lo que han dicho ustedes, doctoras Marta y Rosa, y por supuesto el doctor Daniel García. La trans y multidisciplinariedad ya no es un lujo, es una necesidad absoluta. Que sepamos no solamente canalizarnos consultantes o pacientes, sino que aprendamos también a compartir entre nosotros conocimientos y habilidades. Por ejemplo, los congresos y los cursos, esta actuación que estamos teniendo, esta coactuación de convocarnos a es algo muy positivo, es algo muy, porque ya estamos intercambiando puntos de vista,
ya estamos hablando de temas comunes, desde áreas disciplinarias diferentes, y eso nos enriquece mucho. Yo hoy he aprendido mucho de mis colegas y esto me nutre enormemente. Creo que eso es una conducta que debiéramos estar teniendo, los congresos, cursos, seminarios, webinars, etcétera, hiciéramos estas interactuaciones transdisciplinarias. Muy bien. No veo a la doctora Ángela María en cámara ni en este momento incorporada a la discusión. Ha tenido un problema con el internet. Bien, entonces me gustaría preguntar lo siguiente al panelista, en ese caso Daniel García, y a las doctoras que nos han hecho el favor de efectuar la coordinación, que son la doctora Marta y la doctora Rosa. Si tenemos algún minuto más para un mensaje último, o si es menester todavía, o tenemos la disposición de un poquito más de tiempo. Y sobre esa base nos fundamentamos en lo que sigue. Tengo pocos minutos, hora de México, antes de las 9. Querría saber si tenemos un poquitito de tiempo para proseguir o vamos cerrando el webinar. No hay problema, doctor. Vamos adelante, doctor. Espero que siga despierto el interés de nuestros asistentes, es mi más ferviente deseo. Yo quisiera entonces preguntarle al doctor Daniel García algo que me parece importante, y es con qué incidencia, con qué frecuencia las complicaciones quirúrgicas dan lugar a disfunciones del piso pélvico que a su vez repercuten en la vida sexual de las pacientes. Si estamos hablando de cirugía antiincontinencia, es muy poca, afortunadamente. Si estamos hablando de cirugía de los prolapsos, la verdad es de que depende la técnica que se use, pero ya hemos aprendido a que no solamente hay que dejarlo bonito a la vista, sino hay que dejarlo funcional. Eso es lo más importante. Hemos ido evolucionando. Las mayas nos enseñaron muchas cosas, y después entender la anatomía del sitio específico nos ha abierto mucho más para poder incurrir en hacer una buena cirugía con pocos problemas. Obviamente, si hablamos de una cirugía que tenga que hacer una resección de pelvis, pues la verdad es que ahí se va a ir, es una cirugía oncológica, pero ya en forma resumida, las cirugías funcionales casi no tienen ningún problema. Las siguen teniendo, seguimos viendo por qué, pero ya se ha reducido mucho. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más, doctor García. Cuando se combinan multiparidad y sobrepeso u obesidad, ¿qué tan importantes son como factores en la producción de disfunciones del piso pélvico? Lo está sumando el sobrepeso. El sobrepeso ya está dándole un problema, y si ya está dañando o se va a dañar en un parto, están sumando las dos cosas. O sea, ojalá pudiéramos restarla, pero aquí estamos sumando dos comorbilidades muy fuertes, donde el piso pélvico al rato tenemos un problema muy, muy fuerte. Gracias, doctor. Quisiera comentar que el sobrepeso y la obesidad, independientemente de esta afección de carácter físico a la resistencia del piso pélvico, también están originando muchos problemas de autoimagen corporal. Y hay muchas mujeres que al sentirse gorditas, al sentirse no bien vistas por su pareja, en algún momento basta este elemento de vergüenza, de culpa y de inadecuación para que se desarrolle la disfunción de la vida erótica, que puede empezar con una evasión de los contactos sexuales o de querer tener estas relaciones muy apresuradas con la luz apagada sin desnudez integral, y que finalmente repercuten de manera muy importante en su autoestima y desde luego en la perpetuación de esa disfunción de la vida erótica, sin contar la disfunción del piso pélvico que se sumaría también. Estos elementos, los elementos de autoimagen, de malestar por la corporalidad, creo que es muy importante tomarlos en cuenta, y es parte de lo que yo agrego como armamentario en el interrogatorio, en la anamnesis de médicas y médicos,
para que tomen en cuenta ese factor, porque si lo desechamos así de manera automática, podríamos desconocer una de las etiologías más importantes que nuestra cultura latinoamericana genera la mayor cantidad de disfunciones de la vida erótica. En mi experiencia, incluso, puede sobrepasar hasta las etiologías orgánicas. De tal suerte que si vemos la etiología orgánica, la etiología psicoafectiva, la influencia de la cultura o la mezcla de todos estos factores, podemos tener un panorama mucho más amplio, mucho más integral, que además puede propiciar tanto la canalización a otros especialistas como la colaboración en ideales team backs, esto de la utopía concreta que yo les decía. A mí me parecía fantástico, me parecería de enorme gusto el que los especialistas, las especialistas coadyuváramos en la resolución integral e individualizada también de estos problemas. Que, por ejemplo, la doctora Ángela María, el doctor Daniel y el doctor David formáramos un equipo. Lo bueno es que ahora lo internético y telemático nos permite estar en contacto, aunque estemos en Colombia, en México o en Perú, para poder hacer un gran equipo de especialistas que ayude de la mejor manera a nuestras pacientes, a nuestras consultantes. Alguien dirá, ay, eso se ve lejos, pero no creo que tanto con todo y pandemia. David, y si tú le sumas a esa paciente que está con sobrepeso lo que nosotros tenemos mucho en México, que es la diabetes, que normalmente van de la mano, ya tenemos una cosa más. Entonces va como que va la bolita de nieve cayendo, y al rato ya tenemos no una bolita de nieve, sino realmente una avalancha en el problema del piso pélvico. Y yo creo que la parte de autoimagen es muy importante. Nos gusta comer, nos gusta sentir el placer de la comida, pero creo que tenemos que empezar desde abajo con la parte de la obesidad. Acuérdate del, ¿cómo se llama?, del lipocito. Del lipocito, hay un lipocito pequeño y un lipocito grande. El lipocito pequeño es aquel que se va desarrollando poco a poco, y el lipocito grande es el que ya lo tiene desde su adolescencia o preadolescencia, y esas son las pacientes más difíciles de bajar de peso. Ojalá pudiéramos hacer conciencia de que en la casa no es que le pongamos muchos límites en cuanto a la comida o ejercicio a nuestros hijos, pero sí que se mantengan sanos, que sean saludables y que tengan una estructura que les pueda ayudar para su vida posterior, porque ahí es donde empieza el problema. Totalmente, doctor. Ya estoy pensando seriamente si voy a volver a aceptar tu invitación a comer tacos, pero bueno, lo voy a pensar seriamente. Ya no te invito. Bueno, conste, Latinoamérica, Perú y Colombia son testigos. Doctora Ángela María Gómez, qué gusto de que te has reincorporado. A mí me gustaría, sí, eso suele suceder. Son los duendes internéticos que luego no nos dejan en paz. Doctora Ángela, estamos comentando sobre algunos elementos que van más allá del orgánico, y a mí me gustaría conocer tu punto de vista como fisioterapeuta, como rehabilitadora, en distintos aspectos. ¿Qué importancia puede tener, además de la afección del piso pélvico, cuestiones como obesidad y sobrepeso en tus pacientes, en tus consultantes? Claramente genera mucho impacto porque el suelo pélvico se ve afectado. ¿Ves? Empieza una elongación de los tejidos, estéticamente la mujer no se va a sentir tampoco muy sexual, por decirlo así, y claramente van a haber efectos que van a debilitar la sexualidad femenina, y la parte muscular también va a verse afectada, sobre todo si también tienen antecedentes de multíparas, la edad, la menopausia. Terminan generando una debilidad de toda la estructura ligamentaria y muscular, generando incontinencias, prolapsos y claramente pues todas las afectaciones que pueda generar esto a nivel sexual. Así es, muchas gracias, doctora Ángela María, qué bueno que nos comentas esto, que además representa una realidad contundente en Latinoamérica. México tiene campeonatos y subcampeonatos en sobrepeso y obesidad, pero tampoco descartemos el incremento de estos problemas de salud orgánica y emocional en el resto del continente. Efectivamente, los problemas que tienen que ver con estas ingestas que se suman a otros factores predisponentes de síndrome metabólico constituyen una poderosa epidemia.
Ahorita pensamos y nos preocupa sobre todo el COVID-19, pero tampoco ignoremos que esta pandemia de sobrepeso, de obesidad y de trastornos no solo nutricios, sino de todo el organismo, están haciendo presa de nuestra población latinoamericana. Y, por supuesto, repercute en la vida sexual y en la vida uroginecológica de nuestras pacientes. Yo quisiera preguntarles a ambos, doctora Ángela María, doctor Daniel García, ¿cuál sería el papel de los hombres, el papel de los varones en la atención integral e individualizada de las mujeres con trastornos del piso pélvico y con disfunciones de la vida erótica? Porque no se trata de que los varones nos crucemos de brazos y estemos muy conchudos viendo cómo nuestras parejas resuelven el problema. Tenemos que ser más dinámicos y más interactivos. ¿O qué opinan ustedes? De acuerdo, tan divino el doctor Daniel. Sí, para mí, como les decía en la charla, es súper importante que los hombres en las parejas asistan a consulta, porque ellos son las herramientas claves en este proceso. También el machismo latinoamericano todavía es muy fuerte y ellos creen que la mujer tiene pereza o se inventó una excusa para que no tengan como una sexualidad activa y terminan como botándole la pelota a la mujer, como vaya usted, que es su problema, eso no me incumbe a mí. Y claramente cuando eso pasa, la mujer termina haciéndolo no por ella, sino porque no le está respondiendo a su pareja como debería. Entonces yo los involucro mucho en el tratamiento desde que van a la valoración, les enseño a hacer la liberación miofacial, pues solamente un poco más manual, más fácil, más dócil, pero para que ellos vean que realmente pueden aportar el tiempo de espacio y de ventana entre una relación sexual pasiva a una activa. Les enseño toda la parte de la masturbación, del erotismo, como tú dices. El doctor Franklin, que es nuestro sexólogo aquí en Colombia, habla mucho del erotismo y de la sexualidad desde la caricia, desde un beso, pero no siempre desde la penetración. Y entonces también eso ayuda mucho al tratamiento de rehabilitación, porque eso va a enfocar a que la paciente esté más relajada, su musculatura no esté tan contraída y puedan disfrutar otras áreas. Entonces, conclusión, es muy importante que el hombre esté involucrado en un 100% en el proceso de rehabilitación de estas pacientes. Muchas gracias, correcto. Muy correcto. Adelante, doctor Daniel García. Gracias. Hace unos años atrás, algunos, no vayas a decir cuántos siglos, por favor, David. Cuando yo estaba estudiando medicina, en tercer año me tocó dar una charla sobre las relaciones sexuales en la pareja. Imagínense un muchacho de 18 años parado enfrente de gente grande casada y 18 años soltero hablando sobre sexualidad o el acto sexual. Y lo primero que les dije, bueno, en este momento ustedes me ganan en la parte de experiencia, pero yo les voy a hablar en la parte científica. Y desde ese momento, en la parte científica, el material que venía hablaba de que el inicio de la relación sexual no es la cama. O posiblemente sí sea de la cama, cuando te levantas en la mañana y hay una sonrisa, o hay una caricia medio erótica, una llamada. No es, ya llegué, aquí estoy en la cama, aquí iniciamos. Viene haciéndose durante todo el día una fase laboriosa para poder llegar a la culminación. Entonces, si hablamos de la parte activa y pasiva, pues la parte debe ser prepasiva, según Ángela ahorita nos acaba de hablar, esa fase de introducción a la pasividad para estar una llamada, un te quiero, una rosa, algo que uno sabe que su dama necesita y ahí empieza todo ese juego que hay. Y desde esa vez que estaba en tercer año de medicina, pues la verdad es de que cambiaron mucho mi forma de pensar, porque encontramos de que pues la gran mayoría nos enseñan, tú actúa y vete. No, esa fase no era lo que realmente la fisiología y la parte emotiva nos dicen. Por lo tanto, creo que hay que cambiar todo esto, hay que planear. Martita, no sé qué te mandaron hoy, pero me imagino que desde la mañana ha habido bonitos intercambios de amor, de detalles, de llamada, y eso hace que
ahora que estés con él, sea un momento mucho más agradable que si nada más hubiera sido el momento donde ustedes se ven. Así es. Gracias. Perdón por usarte de ejemplo, ¿eh? Gracias, Daniel García, y el excelente ejemplo didáctico, doctora Reatigui. Qué bueno que dices esto, Daniel, porque el repertorio erótico de muchos latinoamericanos y latinoamericanas, me consta por mi experiencia en México, pero también por mi experiencia viendo consultantes de diferentes latitudes de nuestro subcontinente, es muy limitado, es muy pobre. Es lo que llamaríamos en México a lo que te truje Chen. Muchos hombres heterosexuales simplemente dan 2 o 3 besitos, tocan someramente los pezones y una penetración abrupta que produce miserables curvas de la respuesta sexual. Y por ende, una miseria sexual en el público latinoamericano. Cuando nosotros incorporamos la erotización del mundo y de la vida, disfrutar del cafecito, de la comida, del aroma, de las flores, de todo lo que tiene que ver con lo que nos da bienestar, podemos instrumentar un erotismo mucho más rico, donde, por cierto, no todo es coital. Muchos hombres se olvidan de que hay manos, y de que hay palabras, y de que hay lengua, y de que hay poesía, y de que hay un contacto pleno en toda la corporalidad, para dejar atrás a lo que te truje Chencha. El hecho de que seamos tan pésimos amantes, la mayor parte de los hombres en Latinoamérica, nos induce a decir que urge un arte amatorio más amplio. Yo por eso decía que hay que tomar en cuenta al otro género, hay que tomar en cuenta lo que le gusta y lo que no, porque muchas veces la sumisión proverbial de muchas mujeres latinoamericanas nos ha llevado a que se dejen, a que sea pasivo su erotismo, a que se dé la burda escena de yo envisto y tú abres los muslos, y no es así, o no debiera ser así. Yo no creo que haya erotismos pasivos. Yo creo que en un vínculo heteroerótico de ella y él, los dos interactúan, los dos se aman, los dos pueden traducir las sensaciones del cuerpo, pueden transformarla en escenas de enorme belleza en el órgano sexual más importante, que es el cerebro. Y el contacto de los cuerpos puede ser muy enriquecido con algo más que la penetración. De tal manera que es una recomendación para quienes nos escuchan y nos ven, para que enriquezcan su repertorio erótico, que no se queden en el chimpuncuás o la mera penetración con eyaculación acelerada, que nos convirtamos, este es un llamado a los hombres que nos ven, en mejores amantes. Y para ser mejores amantes es muy importante escuchar a las mujeres, escuchar sus referentes, sus puntos de vista, donde les gusta, donde no les gusta, lo que les gusta hacer y que les hagan. En una interacción dinámica, el erotismo finalmente es una gran danza de los cuerpos, una danza maravillosa que contiene al erotismo, el deseo, la excitación y el orgasmo. No tiene caso simplemente cumplir en la cama, hay que ir más allá. Hay que aumentar, hay que enriquecer nuestro repertorio erótico, y por eso me gusta mucho lo que la doctora Ángela Gómez y el doctor Daniel García han comentado. No nos concentremos simplemente en la acción mecánica del coito para nuestras pacientes con disfunción de piso o de suelo pélvico, sino para todas y todas nosotras y nosotros. Muy bien, ¿tenemos un poquito de tiempo o damos por concluida nuestra, me parece a mí, interesante seminario de webinar? La palabra la tendrían la doctora Marta y la doctora Rosa, y ustedes nos dicen. No hay problema. Bueno, ¿qué les parece si trabajamos un par de minutos más para ir cerrando el seminario webinar con mi gratitud personal a ustedes, excelentes panelistas, la y el ponente, y a nuestras anfitrionas, la doctora Reategui y la doctora Marta Medina? Entonces yo les voy a pedir un par de intervenciones muy breves, muy puntuales, primero a la doctora Ángela Gómez y después al doctor Daniel García, y vamos cerrando nuestro webinar con nuestra gratitud a todas y todos quienes han seguido esta transmisión por esta plataforma. Adelante, doctora Gómez, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo bastante maravilloso, de mucha retroalimentación. Definitivamente son áreas que cada vez debemos abarcar más.
involucrar más la fisioterapia en todo el tema de disfunciones sexuales, tanto en la mujer como en el hombre, nunca dejarlo de lado, entendiendo que podemos hacer mucho más de lo que realmente está escrito, viendo a la mujer y al hombre como un ser íntegro. Entonces, doctora Rosa, doctora Marta, muchísimas gracias. A mi compañero panelista, doctor Daniel, espero vernos pronto después de esta pandemia para compartir unos buenos tequilas. Ya sabes que sí. Adelante, adelante, doctor Daniel. La vida sexual es entre dos. Y hablar de dos, ¿por qué tenemos que separarlo? Hay muchas cosas que son de ayuda mutua y la gran parte es estar los dos. Y sobre eso entonces no podemos separar. Yo creo que tanto en la disfunción sexual masculina como en la disfunción sexual femenina tienen los dos que estar juntos. Y a veces nos falta a nosotros como hombres bajar esa cabeza, porque si mi esposa, mi amante o la persona con que yo estoy tiene una disfunción sexual, ¿qué van a hablar de mí? Yo soy el malo, no le estoy dando lo que necesita. Pero a veces esa parte no estoy dando lo que necesita porque no lo conocemos. Hay gente que tiene problemas orgánicos, hay gente que tiene problemas de vida, hay gente que tiene problemas eróticos y tenemos que superarlo para tener una vida plena. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Rosa, por invitarme. Ángela, un placer como siempre volvernos a ver. David, gracias por este hermoso webinar. Muchísimas gracias a todos también. Sí, yo quiero agradecer a los 3 participantes, a Ángela Gómez, al doctor David Barrios, al doctor Daniel García, en nombre de la Asociación Peruana de Uroginecología y Difusión del Suelo Pélvico, por todos los aportes que nos han dado a todos los participantes en esta webinar sobre vida sexual en las mujeres con disfunciones del suelo pélvico.